Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. ¿Qué hacer en la encrucijada de la vida? Bienvenidos a Reflexiones de Medianoche a todos ustedes. Se cuenta que en la famosa batalla de Waterloo, en la cual Napoleón fue derrotado, el duque de Wellington llamó a sus soldados y los desafió, diciéndoles: debemos conquistar aquella montaña. Esto es vital porque si el enemigo llega primero, será mucho más difícil derrotarlo naturalmente. Continuó el duque. Yo el duque, podría dar la orden y sé que ustedes me obedecerían, pero no quiero que nadie se sienta forzado. Por lo tanto llamaré voluntarios, y para que nadie se sienta obligado por el hecho de que lo estoy mirando, me daré la vuelta, dijo el duque. Y los que estén dispuestos a participar de esta arriesgada misión, que den un paso al frente. El duque les dio la espalda y cuando se dio vuelta nuevamente, se sintió desilusionado, porque todos los soldados seguían en la misma línea. Pero antes de que dijera nada, un oficial tomó la palabra y le dijo: Señor, no se ponga triste. El ejército, todo el ejército entero, dio un paso al frente. Historias como esta revelan la importancia de tomar decisiones en momentos críticos de la vida. En las grandes batallas de la historia, siempre hubo soldados valientes que dejaron de lado el temor y dieron un paso al frente. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron llamados a salir, partir y luchar. Aquellos personajes bíblicos supieron por experiencia propia lo que significaba estar indeciso. Tuvieron sus dudas e inseguridades como todo ser humano, como todo ser humano. Lucharon contra el temor y el miedo. Encararon un futuro desconocido, pero fueron capaces de ver a Jesús en la encrucijada de la vida y lo siguieron. Sí, lo siguieron hasta el fin, no importando lo que tuviesen que vivir o lo que tuviesen que dejar. Abraham fue uno de esos personajes. El registro bíblico narra el momento de la gran decisión del patriarca de la siguiente manera. Y dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Usted va a encontrar esta interesante y hermosa historia. Solamente quien salió alguna vez de su tierra
es capaz de comprender el dolor y el sufrimiento que implica el hecho de partir. Y para ustedes, los latinos que han dejado su tierra, lo saben muy bien. Las raíces están hundidas en el suelo que pisamos. El futuro se presenta desconocido, sobrio, algo que nos dice que debemos partir, pero tenemos miedo, vacilamos y no sabemos qué actitud tomar ante semejante reto. En la orden que Dios le diera a Abraham, con todo, estaba implícita una promesa. Y dice, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. E innumerables ejemplos nos han demostrado que el mejor lugar para vivir es la tierra que Dios ha preparado para cada hijo, para cada uno de nosotros. En realidad, partir significa crecer. Dios estaba invitando a Abraham a crecer. Solo que el crecimiento involucra dolor y a nadie le gusta experimentarlo. Tal vez por eso sea difícil crecer. Cuando era niño tenía un compañero que perdió a sus padres muy temprano en la vida. O mejor dicho, perdió a su padre, no a su madre, a su padre. Tuvo que luchar mucho para poder estudiar. Mientras los otros disponían de tiempo para practicar deportes, él trabajaba. Se levantaba de madrugada y se acostaba tarde. Sacrificaba eh, horas de compañerismo con los amigos, a pesar de ser una persona extrovertida. Pero él tenía un blanco. Sus padres habían sido personas humildes y había una tierra mejor a donde ir. Partió y al partir aceptó todos los desafíos y sacrificios que el crecimiento involucra. Y hoy es un profesional brillante, tiene una familia excelente y puede dar a sus hijos la comodidad que él nunca tuvo. Cualquiera que lo ve hoy no podría imaginar que las manos de aquel hombre un día sangraron debido a las ampollas que se reventaban por el trabajo. Nadie, nadie sabe de las lágrimas que tuvo que derramar para pagar el precio del conocimiento. Las cosas son así. Dejar un hijo, una hija y salir, nadie sabe las razones. Cuando llegas finalmente a lo que Dios te mostró, la alegría y la satisfacción son tan grandes que ni te acuerdas de las dificultades que tuviste que enfrentar en el camino. Hay una lección, hay una lección más que obtenemos de la orden divina dada a Abraham. La vida, para ser vivida en plenitud, debe ser un permanente crecimiento. Repito, debe ser un continuo, un permanente crecimiento. No existe un punto en que el ser humano diga, estoy satisfecho y no necesito crecer más. Esto es válido para todas las áreas de la existencia, pero principalmente para la vida espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios. Salomón, el sabio, afirma que la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso usted lo puede encontrar en Proverbios capítulo 4, versículo 18.
Y el apóstol Pablo, San Pablo, agrega y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Hay un plan divino para cada ser humano. Existe un blanco, un ideal hacia el cual Dios quiere llevarnos, quiere llevarte a ti. Esto nada tiene que ver con la predestinación. Dios dio libertad al ser humano y cada uno es arquitecto de su propio destino. Pero existe un rumbo ideal al cual Dios quiere conducirte. Dice, vete de tu tierra, ordena a la tierra que te mostraré. Si Dios solo ordenase partir y nos dejase sin rumbo en esta vida, en cierto modo estaría siendo injusto con sus hijos. ¿Cierto? Pero Él te desafía a que nunca estés satisfecho con lo que conoces y al mismo tiempo promete, yo te mostraré. Sí, existe una tierra maravillosa, pero no necesitas andar deambulando por la vida en busca, en busca de esa bendita tierra. Dice, yo te mostraré. Es la promesa de Dios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es la promesa de Dios. La peor cosa que puede acontecer con el ser humano es pensar así. Nací aquí y moriré aquí. Mis padres pensaban de esta manera y yo continuaré pensando como ellos. Es lo que se dice, es lo que muchos dicen. ¿Sabes, querido hermano? La historia debe ser siempre recordada y respetada porque es del pasado de donde sacamos fuerza para crecer en el futuro. Pero cuando la historia se convierte en tradición y la tradición se convierte en norma del comportamiento humano, comienza la decadencia. Repito, comienza la decadencia del hombre. Se cuenta que cierta familia cortaba la carne en forma de círculo para colocarla en la parrilla. Así fue hecho por varias generaciones, hasta que cierto día un niño de apenas 12 años tuvo la curiosidad de preguntar a su hermana por qué estaba cortando la carne en forma de círculo si la carne era rectangular. ¿Y qué respondió su hermana? No sé, mamá lo hace así. El niño buscó a la madre y recibió la siguiente respuesta. No sé, hijo, tu abuela lo hacía así. Insatisfecho, buscó a su abuela, a quien le hizo la misma pregunta, a lo que la anciana le respondió al niño de 12 años. No sé, hijo, tu bisabuela lo hacía así. Suerte para el niño, que la bisabuela aún estaba viva. ¿Y qué respondió la bisabuela? Ah, hijo, el problema es que tenía una sola parrilla y era redonda. Curioso, ¿no? Porque eso sucede con nosotros. ¿Alguna vez pensaste por qué crees lo que crees? ¿Cuáles son las razones que justifican tu filosofía de la vida?
¿Por qué rindes culto a Dios de la manera que lo haces? El apóstol, sí, el apóstol San Pablo da un consejo oportuno de la siguiente manera. Y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1. Versículo 1, sí. Aquí el apóstol habla de un culto racional. Repito, un culto racional. ¿Tu culto es racional o tradicional? Después, San Pablo continúa diciendo, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es necesario reforzar la interpretación bíblica para entender que Jesús está hablando aquí del inconformismo con los patrones establecidos por la tradición. Es difícil entender que el apóstol aconseja la renovación de la mente para experimentar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo se renueva nuestra mente? La voluntad de Dios solo puede ser conocida a través de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. No existe otro medio, no existe otra manera. La tierra que te mostraré, dice Dios. ¿Y cómo lo hará? Bueno, el dulce cantor de Israel responde a esa pregunta, David, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. La Biblia es la antorcha que ilumina nuestros pies para no perdernos en la infinidad de filosofía que pretenden mostrar el camino. La Biblia es el mapa, muestra la ruta para llegar con éxito a la tierra que el Señor ha preparado para el ser humano. Por eso San Pedro también escribe y afirma y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. La Biblia, ese mapa extraordinario que Dios nos dejó para mostrarnos el camino, por algún motivo, a lo largo de la historia, ha sido el libro más odiado y más amado. Con seguridad, revela la voluntad de Dios. Pero justamente por eso su lectura se torna peligrosa, pues es un libro que genera cambios. No es posible permanecer indiferente después de leerla. Tienes que tomar una posición, aceptar o rechazar el consejo divino. Asimismo, es renueva tu mente con ella, la palabra. Haz con ella de tu culto un culto racional. Libérate de las corrientes de las tradiciones. Rompe los tabúes
y conoce la voluntad de Dios para ti a lo largo de mi vida. Sí, a lo largo de mi vida, en estos años de conocer al Señor, he encontrado a personas sufriendo en la encrucijada de la vida. Encontraron un día la palabra de Dios. Sus ojos se abrieron a las verdades que no conocían. Pero el peso de la tradición fue tan grande que rechazaron las verdades bíblicas a pesar de sentir la voz de Dios. La voz de Dios diciendo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. El otro día, un joven estudiante en nuestra escuela de formación de la Biblia me preguntó con ansiedad, casi con angustia, y me preguntaba, o me preguntó, ¿quiere decir que estuve equivocado toda la vida? No le respondí. No, le dije, mejor dicho. Y le respondí, no estabas equivocado. La verdad es que estás creciendo. ¿Creciendo? Se sorprendió. Después le expliqué lo siguiente. Cuando estabas en la primaria, aprendiste a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Después en la secundaria aprendiste álgebra, trigonometría, física y química. Pero no terminaste allí. Ingresaste a la universidad y aprendiste física nuclear, trigonometría espacial y física cuántica. Sería justo que al llegar a la universidad pensaras que cuando estabas en la primaria estabas equivocado. No, estabas creciendo. Equivocado estarías si después de terminar la primaria dijeras, no quiero aprender más. El relato bíblico, el relato bíblico que hemos estado mencionando, afirma que Abraham tomó la decisión de partir cuando tenía 75 años de edad. Esto es extraordinario. Nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida, aprender y comenzar todo de nuevo. El anciano patriarca oyó el llamado divino y partió. Y no demoró su decisión. No lo dejó para el próximo año, ni para después de la jubilación o para después de terminar la universidad. El consejo divino, el consejo de Dios es: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Existe lucha en tu corazón? ¿Oyes una voz a tu lado diciendo, todas las religiones son iguales? Lo que realmente importa es creer en Dios y tener fe. ¿Sabes? La obediencia, escucha esto, la obediencia a Dios y a su palabra no es solo un asunto de religión. No es simplemente salir de una iglesia y entrar en otra. La obediencia es un asunto de amar o no amar. Porque cuando amas a una persona, lo que más desea es hacer de todo para que sea feliz. Y al final descubres que el más beneficiado y feliz eres tú mismo. Por lo tanto, hacer lo que Dios pide en su palabra
no es opcional o trascendental. Es un asunto de vida o muerte, de salvación o perdición. El propio Señor Jesús afirma y dice claramente, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14:12. Repito, Proverbio 14:12. Cuenta la historia de una joven judía que aceptó a Jesús como su Salvador y decidió seguirlo hasta el fin. Los padres de ella hicieron de todo para hacerla desistir. Inclusive, le pagaron un viaje alrededor del mundo durante un año, con la esperanza de que la hija se olvidara de la fe cristiana. Pero nada dio resultado. Nada, absolutamente nada. Amenazas, promesas, castigos, nada hacía que la joven convertida cambiara su decisión de seguir a Cristo. Cuando esta joven cumplió sus 22 años, los padres dieron una gran fiesta de cumpleaños para los vecinos, amigos y parientes. Y de repente, en medio de la fiesta, el padre pidió silencio y habló. Y mire usted lo que dijo. Esta fiesta no es solo para celebrar el cumpleaños de nuestra hija, sino también para pedirle una decisión pública y definitiva. O abandona a Jesús o abandona el hogar. Hubo un silencio sepulcral. Nadie podía imaginar qué ocurriría. Había tensión y ansiedad en el ambiente. Todos miraban a la joven, imaginando cuál sería su actitud. La joven cristiana se dirigió al piano, tocó una canción que hablaba de su inmenso amor por Cristo. Y después, llorando, dijo a sus padres que los amaba mucho, pero que jamás podría volver atrás con respecto a la decisión que había tomado. Bueno, increíble. ¿Es este el momento de tomar una decisión, querido amigo, querido hermano? Escuchas la voz de Jesús invitándote y al mismo tiempo tienes un montón de dudas, temores e inseguridades. Pues no temas. El Señor Jesús jamás, escúchame, jamás te abandonará. Él está siempre a tu lado, dándote fuerza para seguir adelante, hasta el fin, la jornada, porque fuiste capaz de verlo en la encrucijada de la vida. Queridos amigos, queridos hermanos, hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones serán dolorosas, pero serán necesarias para crecer. Cada decisión que tú tomes, cada paso que des adelante, crecerás en el conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Será doloroso, pero es necesario. Así como Abraham le creyó a Dios, dio ese paso. Esta reflexión de esta noche, basado en un estudio de Elaine Vega, tiene como propósito animarte a seguir adelante. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches y que el Señor te bendiga muy, pero muy ricamente.